Imagina esto, eres el dueño de una empresa de 50 empleados en México. No tienes equipo de seguridad, no tienes presupuesto para un consultor, pero sabes que necesitas una política de seguridad porque tu cliente más grande te la pidió. Entonces abres ChatGPT y le escribes, hazme una política de seguridad de la información para mi empresa. ¿Qué crees que pasa? Hoy vamos a averiguarlo. Soy Hugo Santamaría, fundador de Hugo Fortec, experto en ciberseguridad con más de 15 años de experiencia en organizaciones nacionales y multinacionales, y he escrito y revisado y firmado políticas de seguridad que protegen operaciones en múltiples países y organizaciones. Y hoy voy a hacer algo que ningún creador de contenido en ciberseguridad en México ha hecho. Voy a pedirle a ChatGPT que escriba una política de seguridad para una pequeña y mediana empresa mexicana, y la voy a evaluar exactamente como la evaluaría si me la presentara un consultor que cobra por este servicio. Esto es Conversando con la Inteligencia Artificial. ¡Vamos! Antes de mostrarles qué me dio ChatGPT, necesito hablar de algo que casi nadie menciona. El prompt importa tanto como la herramienta. Si le dices a ChatGPT, hazme una política de seguridad, te va a dar algo genérico que no le sirva a nadie. Es como ir al doctor y decirle, me siento mal, sin decirle dónde duele. Aquí el ejemplo. Hola ChatGPT, ¿podrías crearme una política de seguridad de la información para una pequeña y mediana empresa? Claro, vamos a hacer algo práctico y directo. Una política básica podría incluir estos puntos clave. Primero, definimos el objetivo, proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Luego, delimitamos responsabilidades. Todos los empleados son responsables de seguir las políticas y el equipo de TI supervisa su cumplimiento. Abordamos control de accesos, con contraseñas fuertes y doble factor si aplica. Luego, protección de datos, cifrado para información sensible y copias de respaldo periódicas. Añadimos medidas contra malware y phishing, antivirus actualizado y capacitación a los empleados. También incluimos procedimientos de respuesta a incidentes, qué hacer si hay una brecha. Finalmente, revisamos y actualizamos la política cada año. Y listo, una guía clara y accionable. Este es el ejemplo de un prompt tradicional. Ahora vamos a manejar un prompt que puede ser un tanto más realista. Es lo que un dueño de una pyme en México escribiría si tuviera algo de contexto. Hola ChatGPT, asume que eres un experto en seguridad de la información y vas a desarrollar una política de seguridad de la información para una pequeña y mediana empresa de aproximadamente 50 empleados. Esta empresa maneja un ERP en la nube. Esta política tiene que estar alineada a la Ley Federal de Protección de Datos Personales y requerimientos adicionales. Maneja de forma adicional un proceso de cómo manejar y responder ante incidentes y un proceso de clasificación de la información para la organización. Perfecto. Vamos a estructurarla con secciones claras. Iniciaríamos con un preámbulo sobre el compromiso con la protección de datos, mencionando el cumplimiento de la ley. Luego, un alcance. Aplica a todos los empleados y procesos, especialmente con el ERP en la nube. En cuanto a la clasificación de la información, definimos categorías: pública, interna, confidencial y sensible. Cada categoría tendrá controles de acceso específicos. Para la respuesta a incidentes, describimos un proceso de notificación, análisis, mitigación y comunicación al cliente, cumpliendo plazos legales. Y cerramos con capacitación continua para empleados y revisiones periódicas. ¿Te gustaría algún detalle adicional en alguno de estos pasos? Ninguno. ChatGPT, tú eres el experto. Venos guiando el paso a paso y sección por sección de la política. Claro, Hugo. Vamos a hacerlo de manera ordenada. Primero, planteamos la sección de objetivos y alcance, donde establecemos que la política aplica a toda la información manejada por la empresa y subrayamos el cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Luego, en la sección de clasificación de información, definimos categorías de datos, de pública a sensible, asignando controles de acceso y cifrado. Después, en la sección de gestión de acceso, detallamos contraseñas robustas, doble factor de autenticación y revisión periódica de permisos. A continuación, en la sección de respuesta a incidentes, establecemos cómo reportar, investigar, mitigar, notificar al cliente y documentar. Finalmente, en la sección de capacitación y auditoría, establecemos entrenamientos regulares y revisiones anuales de la política. Así, paso a paso, tendremos una política sólida y práctica. ¿Te parece que iniciemos con los detalles de la primera sección? Sí, comencemos. Bien, empecemos con la sección de objetivos y alcance. Aquí declaramos que el objetivo principal es proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Señalamos que esta política cubre todos los datos que maneja la empresa, en especial aquellos almacenados o procesados en el ERP en la nube. Subrayamos que el cumplimiento se alinea con la ley federal
de protección de datos personales. El alcance también incluye a todos los empleados, contratistas y terceros que accedan a la información. ¿Vamos bien hasta aquí? Si es así, pasamos a la clasificación de la información. En esta primera sección estamos hallando de forma muy general los conceptos básicos de lo que es la tríada de la seguridad de la información, que está bien, de una forma descriptiva. También los señalamientos de la política que maneja, cómo se va a manejar ante la empresa y cómo se van a manejar los datos que van a ser procesados en el ERP. De forma general está bien el contexto. También menciona el alineamiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales y sobre todo también la generación y definición del alcance, que va a ser importante. Hasta ahí en la generación de la estructura vamos bien. Vamos a ver qué sigue a continuación. Hola ChatGPT, continuamos con la siguiente sección. Perfecto. Ahora definimos la clasificación de la información. Establecemos categorías, por ejemplo, información pública, sin restricciones, información interna, uso interno pero no confidencial, información confidencial, datos de clientes, contratos, estrategias, e información sensible, datos personales, financieros, de salud, etc. Cada categoría tendrá controles de acceso claros. Por ejemplo, lo sensible se cifrará y solo lo verán quienes lo necesiten. Además, documentaremos cómo clasificar nuevos datos y revisaremos las clasificaciones periódicamente. Una vez definida esta estructura, pasaremos a la sección de controles de acceso. ¿Listo para seguir? Me agrada que desde aquí ya también está considerando algunos mecanismos para poder cifrar la información donde se requiera e ir agregando estos bemoles de requerimientos de cómo proteger esa información de acuerdo a la clasificación de la información. Hasta aquí vamos bien. Vamos a seguir con la siguiente estructura. Hola ChatGPT, adelante, sigamos con la siguiente estructura. Genial. Ahora en la sección de controles de acceso, vamos a definir cómo se autoriza y limita quién accede a qué información. Vamos a exigir contraseñas robustas, renovación periódica y autenticación de 2 factores, especialmente para el acceso al ERP y a la información confidencial. También vamos a establecer que el principio de mínimo privilegio aplique. Nadie accede a más de lo que necesita para su rol. Además, documentamos cómo se revisan y revocan accesos cuando alguien cambia de puesto o sale de la empresa. Una vez cerrado este control, seguimos con el manejo de incidentes. Hasta ahorita aquí la forma en la cómo se va a estar gestionando los accesos, me agrada que ya se está definiendo los niveles y los esquemas de autorización para saber quién accede a la información. Ya por ahí se ve tintes de los requerimientos de generación de contraseñas robustas y cómo se van a revisar periódicamente las cuentas. Algo que me agrada mucho es que ya va a incluir desde un inicio la autenticación, el uso de autenticación multifactor o uso de autenticación 2 factores y también requerimientos especiales para cómo se debe accesar al ERP de la nube. Me gusta muchísimo que también ya maneja desde entrada el principio del mínimo privilegio y cuáles van a ser los requerimientos de acuerdo a cada rol. Hasta ahí estamos bien. Sigamos con la siguiente sección. Adelante ChatGPT con la siguiente sección. Muy bien. En la sección de manejo de incidentes, definimos un proceso claro. Primero, detección y reporte. Cualquier empleado que detecte un posible incidente, brecha, acceso no autorizado o pérdida de datos, lo comunica de inmediato. Luego, el equipo designado investiga y clasifica el incidente. Establecemos tiempos de respuesta, mitigación inmediata, contención y remediación. Además, documentamos el incidente, informamos a clientes si hay afectación de sus datos y cumplimos los plazos legales. Cerramos con un análisis post-incidente para mejorar controles. Y ahora seguimos con capacitación y auditoría. ¿Todo en orden hasta aquí? Hasta ahora realmente parece que viene una estructura general de cómo manejar un incidente. Obviamente pues no menciona ninguna alineación a alguna buena práctica, pero contiene la estructura esencial de cómo se maneja un incidente de forma general. Entonces, hasta no ver el documento ya estaremos viendo qué pasa. Pero hasta ahorita pinta bien la estructura. Adelante ChatGPT con la siguiente sección. Perfecto. En la sección de capacitación y auditoría, establecemos entrenamientos regulares para todos los empleados, asegurando que conozcan la política, el manejo de datos y cómo responder ante incidentes. Documentamos que se harán revisiones anuales de la política y auditorías para verificar su cumplimiento. Si hay cambios legales o en procesos, actualizamos la política. Al final, aseguramos la aprobación de la dirección y comunicamos la política a todos los interesados. Con esto, cerramos la política de forma integral. Si necesitas algún ajuste o un formato, me dices. Buen trabajo hasta aquí. Algo que me agrada también es que ya está agregando la sección de revisar periódicamente o realizar auditorías periódicas.
en cuestión también de la capacitación y entrenamientos, que ya está tocando temas sobre qué periodicidad o cómo abordar esto con los empleados. El tema de las revisiones anuales de la política y el mantenimiento, que está muy bien para que no se mantenga desactualizado. Y pues bueno, el sistema de aprobación de la política. Hasta ahorita todo se ve bien. Lo interesante va a ser ahorita que generemos la política del documento y te comparto mis observaciones. Ok, veamos. Me genero una política con secciones. Tiene un objetivo, un alcance, clasificación de la información, control de accesos, gestión de incidentes y cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales. A primera vista esto se ve bien, tiene una estructura, tiene secciones que sí deberían estar en una política de ciberseguridad. Si soy un dueño de una pequeña y mediana empresa que nunca ha visto una política, esto me parece profesional. Y ese es exactamente el problema, porque lo que se ve profesional no necesariamente es correcto. Y aquí es donde la perspectiva de un CISO marca la diferencia. Vamos a revisar sección por sección de lo que encontré. Error grave número 1, la política no tiene un dueño. Este documento tiene ausente la sección de roles y responsabilidades, en donde pues realmente no queda claro quién es responsable de qué. En una empresa o en una que tiene una política como esta, en donde no hay un responsable, pues normalmente es tierra de nadie. Es una política que no va a servir de mucho, dado que no hay una claridad exactamente sobre quién es responsable de qué. Una política que no tiene dueño, pues es un documento decorativo. No hay quien lo pueda ejecutar, no hay quien se defina quién lo actualiza, etcétera, etcétera. Lo que debería específicamente en esta sección es tener el nombre específico de la persona responsable o la posición en concreta de qué debe de hacer qué. Obviamente pues tiene cierta lógica, dado que ChatGPT pues no tiene un entendimiento del organigrama de tu organización, pero pues bueno, realmente con este prompt general pues no te da los detalles y es algo que deberías de poner muchísima atención. El error grave número 2 es la sección de la regulación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que pues es muy superficial y potencialmente incorrecta y pues carece de muchos fundamentos. Realmente ChatGPT menciona que la empresa debe cumplir con los principios de protección, pero no especifica ni cuáles son los principios y no menciona nada del aviso de privacidad, no habla de los derechos ARCO y no menciona nada de multas y tampoco habla de los plazos de notificación. ¿Por qué esto es peligroso? Porque un dueño de una pyme que lee esto piensa que ya cumplió y no cumplió. La Ley Federal de Protección de Datos Personales tiene requisitos específicos que no se cubren con una oración genérica y las multas van desde 100 a 320,000 días de UMA. Estamos hablando de millones de pesos. Error grave número 3. No hay nada sobre respuesta a incidentes que sea accionable. La sección de gestión de incidentes dice: se deben reportar los incidentes de seguridad al responsable designado. ¿Y después qué? ¿Cuál es el número de teléfono? ¿A quién se le habla a las 3 de la mañana de un sábado? ¿Se desconecta el servidor? ¿Se llama al proveedor de internet? ¿Se notifica al cliente? ¿Qué sucede? Cuando una empresa mexicana sufre un ransomware, las primeras 4 horas determinan si la recuperación cuesta 100,000 pesos o 2 millones de pesos. Una política que dice reporta el incidente sin decir cómo, a quién y en cuánto tiempo no protege a nadie. Estos 3 errores no son menores, son los errores que convierten una política de seguridad en un documento que da una falsa sensación de protección. Y eso es peor que no tener política, porque cuando no tienes política, al menos sabes que no estás protegido. Ahora, en honor a la honestidad, no todo está mal, hay cosas que ChatGPT hizo sorprendentemente bien. La estructura general es correcta, las secciones que incluyó son las secciones que deberían estar en una política de seguridad. Muchos consultores cobran miles de pesos solo por esa estructura. La clasificación de información es aceptable. Dividió información en pública, interna y confidencial, con criterios básicos de manejo para cada nivel. ¿Es perfecta? No, pero es un punto de partida que le tomaría a un humano horas diseñar. Y la sección de control de accesos, aunque genérica, menciona autenticación de 2 factores y el principio de mínimo privilegio. Estos son conceptos correctos y relevantes para una pyme. Entonces, ¿cuál es el veredicto parcial? ChatGPT puede darte un borrador, un esqueleto, un punto de partida que te ahorra entre 10 y 20 horas de trabajo, pero no puede darte una política determinada, y la diferencia entre un borrador y una política determinada es la diferencia entre un plano de una casa y una casa habitable. Entonces, la pregunta que todos están haciendo, ¿debería una pyme mexicana usar ChatGPT para su política de seguridad? La respuesta es sí, pero con 3 condiciones. Condición 1, úsalo como borrador, nunca como documento final. Generar con inteligencia artificial requiere supervisión humana siempre. Condición 2, todo lo que tenga implicaciones legales, que son las secciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, contratos con terceros y manejo de incidentes, necesita una revisión de alguien que conozca la regulación mexicana. ChatGPT fue entrenado con datos globales, no con la realidad de cómo opera una pyme en cualquier parte del país. Condición 3,
La política necesita un dueño humano que la implemente, la revise cada 6 meses y la actualice cuando cambien las herramientas o el equipo. Y aquí es donde quiero hablarles de algo que me preocupa profundamente. Se llama el triángulo ciego de la inteligencia artificial. Es un concepto que desarrollé para explicar los 3 riesgos invisibles que las empresas tienen cuando utilizan inteligencia artificial sin gobernanza. Primer vértice, datos sin dueño. La empresa alimenta a ChatGPT con información confidencial, datos de clientes, contratos, sin saber quién es el dueño de esos datos una vez que entran a ese modelo. Segundo vértice, decisiones sin auditoría. La empresa toma decisiones basadas en lo que la inteligencia artificial genera, pero nadie audita si la recomendación es correcta, sesgada o errónea. Tercer vértice, proveedores sin evaluación. La empresa adopta herramientas de inteligencia artificial sin evaluar la seguridad de los proveedores, los términos de servicio ni en dónde se almacenan esos datos. Este experimento que acabamos de hacer es un ejemplo perfecto del segundo vértice. Una pyme que usa una política sin revisarla está tomando una decisión sin auditoría, y eso es exactamente el tipo de riesgo que el triángulo ciego de la inteligencia artificial describe. Y aquí mi veredicto final. ¿Puede ChatGPT crear una política de seguridad? La respuesta es sí. Puede crear un borrador del 60 al 70%. ¿Debería una empresa implementar ese borrador sin revisión? Absolutamente no. Los 3 errores que encontré, la falta del dueño, la Ley Federal de Protección de Datos Personales superficial y la respuesta a incidentes vacías son exactamente los errores que un atacante explota. ¿Es útil como herramienta? Sí, enormemente. Le ahorra a una empresa entre 10 y 20 horas de trabajo y eso tiene un valor real de entre 5 y 15 mil pesos en consultoría. Pero la inteligencia artificial no sustituye el criterio de un profesional de seguridad, lo amplifica. Y si no tiene ese criterio, la amplificación puede ser en la dirección equivocada. Y si quieres ver cómo se comporta Claude, la inteligencia artificial de Anthropic, haciendo el mismo ejercicio, eso viene en el próximo episodio conversando con la inteligencia artificial. Suscríbete para no perdértelo. Esto es Hugo Fortec, pequeños datos, grandes decisiones. Nos vemos en la próxima conversación.